puntuales, pues creo que es ya conveniente dar inicio a la sesión de esta mañana. El ingeniero Roberto Duarte tenía un compromiso ya previamente agendado y por lo tanto pues me pidió que la participación mía la adelantáramos para esta mañana y él pues estaría con ustedes ya los otros 2 sábados, si no me equivoco, que restan para finalizar este curso. Nuevamente, pues desearles a todos un feliz fin de semana. Ya teníamos un par de días de no poder estar en comunicación. Entiendo pues que estuvieron con el licenciado Eric Canizales y con el doctor Castro. Espero que haya sido de mucho provecho la temática tratada con ellos. Son 2 muy buenos profesionales, cada uno en su rama, y pues yo sé que los dejé en buenas manos con ambos. Igual, pues con el ingeniero Roberto Duarte, él es experto, como les comentaba, es una carrerita la semana pasada en temas ambientales. Creo pues que es la persona adecuada e idónea para poder desarrollar lo que estaríamos en conjunto, junto con su servidor, claro, viendo en este módulo. Espero pues que ya con el ingeniero Duarte hayan entrado un poco en materia con lo que es el tema ambiental. Esta mañana lo que traigo para ustedes es un poco sobre el tema de desechos sólidos, ya que no me quiero meter en la temática de cómo hacer propiamente la investigación de los incidentes de tipo ambiental, ya que eso lo abordarían directamente con el ingeniero. Esta mañana, pues como les digo, lo que quiero que tratemos son un poco acerca de lo que es el tema de los desechos sólidos, un poco de conocer la legislación que tenemos, qué es un desecho sólido. Al igual, pues vamos a tratar un poco sobre el manejo seguro de los químicos y por ahí pues un par de videitos que muy pronto se los voy a compartir de casos que creo que en su momento pues los pudimos haber visto en el taller, en el curso, pero no está de más porque lo volvamos a retomar. Son 2 casos de incidentes ambientales bastante emblemáticos, digámoslo hasta cierto punto en nuestro medio, porque han afectado no solo al medio ambiente como tal, sino que también a comunidades aledañas a las zonas donde se han dado las eventualidades. Es importante mencionar que cuando estamos hablando con los temas ambientales, salimos un poco del enfoque de lo que es la seguridad y salud ocupacional. Yo creo que una de las cosas por las cuales nosotros nos caracterizamos en la universidad es que todos los cursos que diseñamos llevan un componente especial que es el tema innovador. Y ustedes pues lo han podido notar de primera mano en el desarrollo de este curso, que no solo nos hemos concentrado en platicar o conversar o compartir información propiamente del tema de una investigación de accidentes o de lo que es una investigación de enfermedades profesionales, sino que hemos ido un poquito más allá de esto, y parte de esa innovación también es el tema que estaríamos desarrollando en este módulo 3. Hablar de temas ambientales en nuestro país es una temática, no quiero decir poco tratada, porque ese es uno de los errores que incluso su servidor cometía hace un par de años atrás, pensar que aquí no teníamos mayor legislación o mayor regulación en temas ambientales, lo cual es totalmente falso. El país tiene una cantidad muy importante de legislación. Cuando digo legislación me refiero a leyes, reglamentos, normativas en el tema ambiental, muy buenas por cierto, pero lastimosamente no son quizás muy conocidas por todos, y al igual pues en la ley nadie puede aducir ignorancia o desconocimiento, ¿verdad? Todos estamos obligados a conocer las leyes que están en nuestro medio, pero desgraciadamente en el tema ambiental, perdón, no estamos como muy empapados o muy familiarizados en la temática. Entonces, es ahí donde a veces nos surgen como las dudas, ¿verdad? Es que si existirá alguna legislación que regule, por ejemplo, el tema de desechos o el tema de tala de árboles, se me viene a la mente, o la descarga de aguas residuales a un cuerpo receptor o a un alcantarillado de sanitario, en fin, todo ese tipo de cosas vamos viendo en el trayecto de cuando uno se mete de lleno al tema ambiental, que hay una infinidad de regulaciones. Y claro, ¿verdad? Una de las situaciones que hasta hace poco, pues,
ocurrieron es el hecho de que Medio Ambiente como entidad de gobierno, como ministerio, tiene la desventaja, digámoslo hasta cierto punto, de no contar con el músculo que le permita sancionar a las empresas o a los que incumplan temas legales en materia ambiental. ¿Por qué digo esto? Si ustedes recordarán, hace un par de años, par de años prácticamente, declararon inconstitucional el artículo de la Ley de Medio Ambiente que le da la facultad a esta entidad de imponer sanciones y multas derivadas de incumplimientos a la ley. Ahí fue un argumento, no soy abogado, no me voy a meter en materia o en detalle, analizar el porqué, sin embargo, pues les comento esto para que veamos que, no sé si ya lo tocaron incluso con el ingeniero Duarte, sino pues son de las preguntas que yo invito a que le hagan en las próximas sesiones, ya que él desde la óptica ambiental y que incluso que él estuvo laborando con el ministerio en su momento, nos puede aclarar y dar un poco más de luz en el sentido de este tema. Pero igual, lo que les quiero dejar con esto es el hecho de que al no tener el ministerio esa facultad de imponer una sanción, económicamente hablando, a una organización o a una persona, dificulta aún más el hecho de cómo vamos a cubrir el cumplimiento ambiental en nuestro medio. Anteriormente pues hablaban de, digamos, a agarrar por ahí la ley, daban unos rangos de salarios mínimos para imponer las multas, lo cual pues repito, hoy en día no se puede hacer en El Salvador. Sin embargo, existen las figuras de los juzgados ambientales que ante cualquier denuncia o cualquier incumplimiento en materia ambiental, todos nosotros como ciudadanos estamos obligados a exigir el cumplimiento de la ley y fácilmente nosotros como ciudadanos, repito, podemos interponer una denuncia. Y esto cuando lo menciono así es importante porque muchas empresas hoy en día, a raíz del crecimiento poblacional que hemos tenido en nuestro medio, ha generado que estén rodeadas de colonias. O sea, de repente la empresa estaba rodeada por nada, predios baldíos o algo ahí que no hubiese asentamientos poblacionales, pero de la noche a la mañana empezó a llegar una comunidad, luego otra. Algunas son comunidades ilegales, otras sí son colonias formales, pero a lo que quiero llegar es que estas personas, en realidad, pues acordémonos siempre el concepto que fue primero, el huevo o la gallina, ¿va? Es casi igual la analogía que vendría a aplicarse en el tema de las empresas. ¿Qué fue primero, la empresa o la gente? Desgraciadamente, aunque sea la empresa la primera que se asentó en ese sitio y empezó operación y después con el desarrollo pues fue creciendo la parte habitacional, ya en temas legales, pues casi siempre va a tener el mayor peso lo que la gente diga. O sea, no va a ser tanto lo que la empresa dice, sino que lo que la comunidad afectada establece, que es así, ¿verdad? Entonces, dicho esto, cualquier persona que se sienta afectada por la operación de las organizaciones fácilmente puede ir a poner una denuncia a los juzgados ambientales. Y aquí la cosa se puede complicar un poco más, repito, no sé si esto ya lo tocaron con el ingeniero Duarte, si es así, pues excelente, si no, pues los invito a que lo analicen más en detalle con él la próxima semana. Pero lo que quiero llegar es el hecho de que cuando ocurre una eventualidad en tema ambiental, ya vamos a ver un par de videos por ahí, es el juzgado ambiental en la mayoría de los casos quien entra en acción. Luego, pues obviamente que el Ministerio de Medio Ambiente lo haya trasladado a estas entidades. Pero es aquí donde la situación se complica aún más, porque como el Ministerio de Medio Ambiente al no tener la facultad de imponer una sanción económicamente hablando, porque sí te puede suspender operaciones, eso sí puede hacerlo, decir, ok, las operaciones de la empresa X se van a cerrar mientras se solventa la situación ambiental. Pero es peor aún, ¿verdad? Que te digan que cerres las operaciones a que te digan, mire, pague $100,000 o pague $30,000 o X cantidad. A veces las empresas prefieren pagar la multa o solventar la demanda por la parte económica que estar expuestos a un eventual cierre, ya sea temporal o total, ¿verdad?
Entonces aquí es donde el juzgado ambiental, para poder tomar esas decisiones, el juez se auxilia de un equipo técnico, conocedor en la materia de lo que se esté dando como afección al medio ambiente. Y aquí sí la cosa es un poco más compleja porque estamos ante el criterio de una persona. Claro, ¿verdad? Basándose en las evidencias y todo lo que este equipo pueda recopilar o recolectar. Y luego, pues el juez dependerá de cómo también se vaya desarrollando la situación. Así ellos emiten las medidas cautelares que pueden ir, repito, dependerá esto de cómo la empresa también logre solventar esa situación. Puede ir desde un cierre total a un cierre temporal o medidas que sea, mire, tramite el permiso, actualice su permiso o haga esto, haga lo otro. O sea, y haya temas más técnicos. Entonces, dicho todo esto, quiero compartir con ustedes la presentación que vamos a ver esta mañana. Hablábamos entonces sobre el tema de la gestión efectiva de los desechos sólidos, sobre todo, ¿verdad? Es importante que conozcamos que, sobre todo, y quizás el componente que va a llevar esta presentación hoy en día también es el tema del famoso COVID, que, repito, aunque la gente ahora se ha relajado en sus medidas de prevención, el virus siempre está presente, así que por favor tomen siempre en cuenta eso, sobre todo ahorita que viene las fiestas de Navidad y fin de año. Estamos pues a la expectativa, el mismo gobierno lo mencionó hace poco a través del Ministerio de Salud, que si no cuidamos las medidas, existe el riesgo que a partir de enero tengamos ese repunte no deseado que se ha estado venido manejando desde hace un par de meses atrás. Si tú sales ahorita a hacer alguna diligencia, te vas a dar cuenta que en centros comerciales, bueno, no me voy, yo no ando afuera, pues, pero veía, por ejemplo, la semana pasada que ocurrió lo de la planta de Tropigas, qué exagerada la cantidad de gente que estaba metida en ese centro comercial. Parecía como que no había nada de virus, la gente ha perdido el miedo, andan con menores, en fin, el mensaje es cuidémonos, no relajemos las medidas, sobre todo y que viene estas fiestas. Bien, entrando en materia con la gestión efectiva de los desechos, lo primero que debemos de conocer es que una gestión eficaz de los residuos debe incluir todos los procesos implicados, como identificar qué tipo de residuo es el que se está generando. Eso es importante tomarlo muy en cuenta. Yo debo conocer primero qué tipo de desechos estoy generando en mi operación. No importa el rubro de la empresa, no importa si es grande, pequeña, mediana o micro, o en mi casa incluso. Lo importante es conocer qué estoy generando. ¿Por qué? Porque al identificar el tipo de desecho, yo lo que voy a poder hacer con ello es lograr una buena separación. Una separación que al menos a nivel empresarial, pues nos va a permitir incluso generar ingresos adicionales por aquel tipo de desecho que puede ser reciclado. Muchas empresas pues nos compran metal, nos compran papel, nos pueden comprar plástico, siempre y cuando estén en condiciones óptimas, es decir, de limpieza. Y eso pues puede ser un ingreso adicional para la organización. La recogida de los desechos y almacenaje, transporte, ya lo que viene como, aquí sí tal vez a nivel residencial o a nivel de aquellas empresas donde dejan todo que no tengamos el cuidado de hacer una adecuada identificación, separación de los desechos, esto se le deja mucho a la municipalidad en algunos casos. Si bien es cierto, hay una ley hace poco del fomento al reciclaje y no me acuerdo el nombre completo de esta ley, pero desgraciadamente pues esto estamos todavía en pañales para esperar que la misma municipalidad logre hacer ese trabajo adecuado de la recolección por separación de los desechos. ¿A qué me refiero con esto? Tú puedes hacer en tu empresa la separación de plásticos, metal, papel, cartón y todo ello, pero cuando se lo dejas a la municipalidad, ellos hacen una sola mezcla y todo va a parar al mismo lugar. Entonces perdés ese enfoque si bien es cierto, repito, esta ley que se ha aprobado hace poco de fomento al reciclaje, busca eso y deja a la municipalidad como principal responsable de esa adecuada recolección, almacenaje, transporte y tratamiento.
Todavía estamos un poco ahí en pañales para lograr ese propósito, ese objetivo principal que es esa adecuada clasificación. Pero bueno, dejando eso a un lado, a nivel de empresa, fácilmente nosotros podemos hacer esa separación y luego hacer la gestión con proveedores autorizados, claro está, por el Ministerio de Medio Ambiente, para que lleguen y nos recojan o recolecten y desalojen lo que puede ser plástico, cartón, incluso el mismo aceite quemado que se genera en algunas operaciones, ya sea automotriz o de maquinaria. Todo ese tipo de desecho puede llegar a hacerse reutilizado y bajo condiciones adecuadas de tratamiento y eliminación. Tenemos allá la cementera que tiene una planta de coprocesamiento de desechos, que es una de las más, casi todas las empresas ahí van a parar con su gestión de desechos. Es algo cariñoso o carísimo, como dice aquella serie de televisión, carísimo, por cierto, pero digamos que es de las más confiables. Y así hay otra infinidad de organizaciones que pueden dar ese servicio. El cuidado de nuestro lado como generadores del desecho es pedir o garantizar, mejor dicho, que nos presenten esos permisos ambientales que validen que esas empresas que pueden hacer ese transporte, ese tratamiento y la eliminación de los desechos. Y lo más importante es que nos den la evidencia a través de un certificado que se ha destruido el material de forma responsable. Todo ello, al final, lo que va a servir es para cuidar nuestras operaciones ante una eventual inspección por parte del Ministerio de Medio Ambiente o incluso el propio Ministerio de salud. O sea, esas son de las principales entidades que pueden estar involucradas ante eventuales inspecciones. Bien, vamos a ver también, hablando un poco sobre el virus SARS-CoV-2, vamos a hablar sobre ese tipo de desechos que están en contacto con ese virus. Se considerarán como residuos en contacto con este virus aquellos generados en la asistencia de una persona contagiada o con síntomas que sean compatibles con el COVID-19. Esto puede ser a nivel de domicilios, como centros sanitarios u otros establecimientos similares. Algo que sí hay que tomar en cuenta hoy en día es que anteriormente la norma sobre desechos bioinfecciosos era muy propia para las áreas de salud, es decir, clínicas, hospitales o centros de asistencia médica que pudiesen haber dentro de las organizaciones. Aquellas empresas en las cuales puede haber aquí alguien que esté representándola, que tenga clínica, ustedes no me van a dejar mentir, pero tú te enfocabas al desecho biológico, bioinfeccioso, a lo que se generaba en la clínica, nada más. Y era casi todo aquello que iba con algún fluido corporal, más que todo sangre. Pero ¿qué sucedió ahora con esto de la pandemia? Hoy en un restaurante, por ejemplo, tenés un basurero que dice desechos biológicos. ¿Y qué tipo de desecho biológico puede haber? Ah, la mascarilla, por supuesto. Y es bien complejo, fíjense, porque la mascarilla, al no ser un fluido notorio, la saliva, a no ser que alguien ande oliendo, ¿verdad? O el olor que genera la saliva, el olor característico, pero no lo ves, o sea, no es como cuando hay un tratamiento de curar a alguien con una herida, que ves la sangre o cualquier otro fluido corporal. Hay fluidos que manchan, heces, orina, sangre, etcétera, pero en la saliva no ves eso, entonces uno puede quedar con la duda, ¿será realmente un desecho infeccioso lo que se está generando? Claro, en el caso, es ahí donde surgió esa modificación. Entonces ahora, claro, ¿verdad? No vamos a hablar de un desecho infeccioso crítico, como puede ser la sangre o esa su orina, pero sí debemos de cuidar ese hecho de que la saliva es portadora, claro, del virus SARS-CoV-2. Ahora, ya vamos a hablar un poco de entonces cómo voy a disponer de esos desechos, porque una cosa es lo que se genere propiamente en una zona netamente orientada a la salud, es decir, una clínica, un hospital o una atención de primeros auxilios, a cómo voy a disponer esas mascarillas que los colaboradores desechan en un restaurante o en una oficina administrativa, donde pues no es común y no estamos familiarizados con el manejo de este tipo de desechos. Además, vemos que todos aquellos residuos generados
durante las tareas de limpieza y desinfección de superficies potencialmente contaminadas o como resultado de la aplicación de otras medidas higiénicas, también se va a gestionar de la misma forma. Ocurrió un caso sospechoso positivo que se hizo la desinfección, pueda que se genere algún tipo de desecho. Entonces, como vemos, el tema de desechos sólidos es bien complejo, no es solo, aquí va a ir el plástico, el cartón y los basureros bien bonitos, bien pintaditos y de colores distintos. Es toda una logística bien compleja la que nos va a llevar a generar todo esto. Bien. Hablando un poco sobre el COVID y su relación con los residuos sólidos, vemos que no se ha establecido con precisión el tiempo de supervivencia del virus sobre objetos y superficies. Eso pues hoy en día pues podría ser un poco ya más fuerte el conocimiento de esto. Ya llevamos casi más del año, un año y meses de estar conviviendo con la pandemia, y eso de alguna forma puede haber generado un conocimiento más a detalle sobre el tiempo de supervivencia del virus en los objetos. Asimismo, el virus puede sobrevivir en los materiales que comúnmente encontramos en los residuos como botellas plásticas, latas, guantes, mascarillas, entre otros. Aquí una idea general. Se estima que el virus en el aluminio dura entre 2 a 8 horas. Es por eso que se insiste mucho que cuando hagamos las compras en los supermercados o algún otro lugar, que sea de aluminio, lavarlo, desinfectarlo con alcohol o la sustancia que ustedes ocupen. Yo me he fijado, por ejemplo, en esas máquinas dispensadoras de bebidas o de golosinas. La gente solo llega, pone la moneda, saca la soda o el agua o lo que sea y abre y a tomar directamente, pone su boca con la boquilla. Cuando anteriormente pues nos decían lavémosla porque pudieran haber estado en contacto con ratas o ratones en las bodegas, se recordarán ustedes que hacían esa mención del cuidado higiénico, pero muchos de nosotros así tal cual salía la lata, la abríamos y a consumir el producto. Al menos hoy en día, quizás por el miedo a que pueda estar infectado por alguna parte del virus de COVID, uno busca limpiar. Pero bueno, esos ya protocolos que cada quien desee desarrollar. Bien, en el caso de guantes quirúrgicos vemos que la duración estimada del virus es de 8 horas. Imagínense lo complejo que es en guantes de látex, digámoslo de esa forma. En la madera dura 4 días, en los cristales dura 4 días, en el papel de 4 a 5 días, y esto es importante tomarlo en cuenta. Sobre todo porque muchos de nosotros recibimos documentos o correspondencia que viene de fuera de nuestras oficinas o interoficinas, o sea, dentro de la misma empresa. ¿Cuántos de nosotros tenemos la precaución al hacer uso de un papel que nos llega de otra área de la empresa? Yo sé que no le podemos rociar alcohol, ¿verdad? Porque pueden ser documentos importantes y se pueden dañar, pero al menos nosotros después de manipular ese papel debemos de echar algo en nuestras manos, ya sea alcohol gel o irse a lavar las manos. Es importante siempre tener en cuenta este parámetro de duración del COVID en las superficies. El plástico se estima que dura de 5 días. Y frente al desconocimiento que persiste sobre el comportamiento del virus en los materiales, es recomendable aplicar los protocolos de limpieza y desinfección, tanto de objetos como superficies. Esto, miren qué importante lo que menciona acá, mientras persista el brote. Creo que muchos de nosotros cuando regresamos, aquellos que estuvieron en teletrabajo y que han regresado a sus oficinas, tal vez el primer día que llegaron, después de estar mucho tiempo en sus casas, le han de haber pegado una mega limpieza a su escritorio, teléfono, etc. Aquellos que nos tocaba ir aún en el proceso más fuerte de la del brote pandémico, igual, ¿verdad? Cuidábamos de hacer esa mega limpieza. ¿Qué sucede ahora? ¿Lo hacemos todavía? Algunos posiblemente que sí, otros posiblemente no. Pero aquí lo importante es mantener siempre esa persistencia de ser la limpieza efectiva de las superficies y objetos. Sobre todo cuando se sospeche que los objetos pueden estar contaminados. Ahora, hablando un poco sobre los desechos infecciosos que les comentaba. Inicialmente nosotros nos enfocábamos mucho solo con
el desecho infeccioso originado en áreas de salud directamente. Porque eso es importante que lo tengamos muy en cuenta. De acuerdo al reglamento técnico salvadoreño, tenemos un reglamento técnico salvadoreño para el manejo de los desechos infecciosos, que es el RTS 13030114, ¿ya? Este reglamento técnico nos dice, porque es todavía vigente, que un desecho infeccioso es aquel desecho impregnado con sangre, secreciones y otros fluidos de pacientes y animales, originados durante las diferentes actividades de atención a la salud, procedimientos de diagnósticos, tratamiento e investigación que contienen agentes microbiológicos con capacidad de causar infección y efectos nocivos a los seres vivos expuestos a ellos y al ambiente. Miren qué compleja la definición. Desechos impregnados con sangre, secreciones y otros fluidos de pacientes. Cuando menciona el concepto paciente, ya uno, no, ya eso no aplica para oficina, no aplica para otras áreas que no sean las áreas de salud. Ese es el cambio que hemos hecho ahora con esto de la pandemia. Porque ya una mascarilla que tú andes ocupando en la calle, no eres paciente de un hospital, de una clínica o de alguien del área de salud, pero es un desecho infeccioso, repito, es un desecho infeccioso. Incluyen dentro de estos desechos infecciosos los punzocortantes, los patológicos y los sólidos comunes. El reglamento especial en materia de sustancias, residuos y desechos peligrosos, en su artículo 23, hace una clasificación de cuáles son los desechos peligrosos. Ellos, en este reglamento, tenemos la clasificación Y1, que son desechos clínicos que son resultantes de la atención médica prestada en hospitales, centros médicos o clínicas. El Y46, así es la clasificación que da ese reglamento, menciona que son desechos recogidos de los hogares y residuos cloacales. ¿Por qué un desecho recogido en los hogares puede ser un desecho o un residuo? Bueno, vamos a ver cuál es la diferencia entre residuo y desecho. ¿Por qué un desecho recogido en los hogares va a ser considerado como peligroso? Porque va mezclado. Hoy en día, hasta hace poco que entró en vigencia esa ley de fomento al reciclaje, pero todavía todo va mezclado. Entonces, imagínate a alguien diabético en su casa, se está inyectando insulina, o alguien que está enfermo y llega alguien a inyectarlo a su casa. Esa jeringa va a depositar en el desecho común. Eso siendo un poco así extremista, con un desecho infeccioso. Tú te inyectas porque eres dependiente de la insulina o tenías alguna una enfermedad, te inyectaron penicilina, qué sé yo, llegó la enfermedad a tu casa, esa jeringa la tiran al desecho común. Botamos, por ejemplo, en algunos botamos envases de vidrio o algún vaso o algo de vidrio que se quebró, los desechos de ese cristal van a la basura común, entonces por eso es que se consideran desechos peligrosos. El Y47 menciona sobre los residuos resultantes de la incineración de desechos de los hogares, por lo mismo, porque no se sabe hoy en día qué puede ir mezclado en esos desechos, aunque sean de una casa. El manejo seguro de esos desechos biomédicos y sanitarios vemos que es esencial para la salud comunitaria y la integridad del medio ambiente. El manejo incorrecto de tal volumen de productos vemos que puede llegar a ocasionar un efecto de rebote, tanto en la salud de las personas como al medio ambiente, y de ahí la vital importancia sobre la gestión y disposición final de forma segura como parte de una respuesta de emergencia efectiva. Ahora bien, ¿cuál va a ser una de las formas seguras para botar los desechos como mascarillas o guantes que se estén utilizando? Bueno, una de las formas seguras es envolverlos en bolsas separadas. Por eso es que el mismo protocolo del Ministerio de Trabajo pide que exista un basurero propio para mascarillas, guantes, gabachones o gorros que ocupen las personas que estén haciendo o expuestas a este tipo de actividades. En este caso, se deben almacenar aparte de otros flujos de residuos domésticos y ser recolectados por operadores municipales o operadores de gestión de residuos especializados.
Importante sería saber si las municipalidades son capaces, que lo dudo mucho, que si las municipalidades han capacitado a su gente, a sus colaboradores de recolección de desechos sólidos en medidas de prevención ante el tema de recolectar basura o desechos con residuos, perdón, con temas de desechos infecciosos. Porque muchas veces las personas que andan recolectando la basura, claro, ¿verdad? Son personas que posiblemente tienen muchas necesidades. Ellos, y si tú ves en las casas, muchos de ellos se toman el tiempo de abrir las bolsas y buscar dentro de ellas, saber qué hay, ya sea para ver si encuentran algo que les pueda ser de utilidad a ellos, o porque muchos de ellos andan con barriles plásticos y lo que hacen es que para que les quepa la cantidad de basura que van a andar recolectando en toda la colonia, en la residencial o donde sea, abren las bolsas y le dan vuelta a la basura. O sea, prácticas pueden haber. La cosa es que es una gran responsabilidad que las municipalidades tienen para cuidar a su gente, cuidar a sus colaboradores. Y nosotros como generadores de un desecho también debemos de ser conscientes que si tanto me cuido mi familia, mi casa, me cuido yo, pero también tengo que pensar en esta gente que anda haciendo este trabajo. Por lo tanto, si yo sé que en mi casa hay alguien, o en la empresa, hablo de la casa o de la empresa, ojo, ¿verdad? Hay alguien con sospecha de COVID o enfermo de COVID, esos desechos tienen que ir bien, pero bien protegidos, con triple bolsa, cada bolsa rociada con lejía, alcohol o lo que sea, pero pensando en que eso lo va a tocar a alguien más y que necesito que también se proteja. Y mi responsabilidad está en generar un pequeño protocolo de desinfección. Ahora, ¿qué hacer entonces con los residuos asociados al COVID? La OMS aconseja que cualquier sistema que ejerza mejores prácticas para residuos infecciosos también deberá ser capaz de gestionar los residuos potencialmente infectados. No es necesario tratar esos residuos con desinfectantes. ¿Para qué no? O sea, tampoco vamos a estar generando gastos excesivos, aunque si se puede sería lo más ideal, pero en concreto los residuos asociados con el COVID no se gestionan de manera diferente a otros residuos infecciosos. ¿Qué vamos a hacer? Separar los residuos en la fuente. Dar a los residuos asociados a COVID-19 el mismo tratamiento que recibe el resto de residuos infecciosos, de acuerdo al sistema del país, que habían visto que hay un reglamento técnico y hay un reglamento sobre desechos peligrosos. Depositarlos en un contenedor de residuos infecciosos dentro de una bolsa con el código de color correspondiente. ¿Cuál sería ese color? Rojo. Todas las bolsas con desechos que sean de color rojo nos tienen que poner la alerta de que es un desecho bioinfeccioso. Así que si a ustedes les gusta el color rojo para los desechos en sus empresas o incluso en sus casas, tengan el cuidado de que si no es desecho bioinfeccioso, que no sea color rojo. Puede ser una bolsa blanca, negra, etcétera, o transparente. Pero el rojo es exclusivo para la manipulación de desechos de tipo bioinfeccioso. Se recomienda recoger los residuos de al menos una vez por día y transportarlos en contenedores a prueba de fugas y perforaciones etiquetados con el símbolo de riesgo biológico. Las empresas que tienen clínicas empresariales, no me van a dejar mentir, pero el mismo ministerio nos pide la ruta de evacuación que sigue esa cajita o esos desechos hacia el centro de acopio temporal. Por eso ustedes ven que hay dos tipos, aquí sí puedo decir que hay dos tipos de rutas de evacuación, una propia para temas de emergencia y otra propia para conocer por dónde transita, digámoslo así, esa caja con el desecho biológico desde el punto de generación hasta el punto de almacenamiento temporal. Toda área de almacenaje debe estar limpia, segura y protegida de objetos y plagas y vectores transmisores de enfermedades. Incluso aquí hace la mención de evitar el acceso de personas ajenas al sitio. Todas las tecnologías deben ser validadas y testeadas regularmente y tras la desinfección los residuos pueden ser enviados para su disposición final o reciclaje. Eso es de manera general cómo podemos tratar el tema de los desechos. Los tipos de tratamiento y método de eliminación, vamos a ver que
hay desventajas con respecto al entierro, encapsulamiento. O sea, es cierto, es algo simple, algo barato, pero hay muchas desventajas en ese tipo de procedimientos. Sobre todo porque si tú enterras, y eso no solo me va a quedar con desechos infecciosos, cualquier tipo de desecho. Si nosotros hacemos el protocolo de enterrarlos, lo que estamos afectando es las aguas subterráneas. Creo que con el ingeniero Duarte la semana pasada vieron un poco sobre el tema de aguas. El problema es si yo me estoy concentrando en hacer ese protocolo de enterrar la basura, cualquier tipo, hablamos del famoso fenómeno de los lixiviados. Ese lixiviado que genera la bolsa de basura que estoy enterrando, con el tiempo va a llegar hasta las aguas subterráneas y va a afectar obviamente esas aguas. Pueden haber pozos, la contaminación de algún pozo, revestimiento de un pozo de entierro sin porosidad, el método material de sellado que voy a aplicar. Esos son como lo que va a incidir en su eficiencia, o sea, para que sea efectivo, o sea, es decir, para que sea efectivo el entierro de basura, yo debo estar seguro que no hay agua subterránea cerca, que la profundidad del pozo donde voy a estar enterrando la fosa es suficiente. ¿Cómo la voy a revestir y cómo voy a sellar? O sea, si yo logro controlar esos factores, entonces puede ser efectivo. Pero las desventajas, como vemos, son que se hace sin desinfección, solo se puede manejar pequeños volúmenes, existe la posibilidad de desenterrarlo, ¿ya? O sea, con el tiempo, si no es una suficiente profundidad o el material es tan así volátil que se puede llegar a desenterrar. Y eso pues obviamente va a presentar un peligro para la comunidad. El otro factor, el otro tipo de tratamiento y método de eliminación, la famosa incineración. La incineración va a desinfectar y reducir el volumen de manera considerable, pero produce fuentes de desechos secundarias. ¿Cuáles son esos factores que inciden en su eficiencia? Bueno, la turbulencia, el contenido de humedad de los desechos, el relleno de la cámara de combustión, la temperatura y el mantenimiento. Eso es los factores que van a incidir en la eficiencia. Pero ¿cuáles son las desventajas? Las famosas emisiones, las cenizas, los controles de contaminantes que se requieran, la aceptación pública. Es decir, imagínense, yo tengo acá a la par el mismo vecino que quiera quemar la basura, ya sea en una colonia o en una empresa, los mismos vecinos me pueden afectar mi operación. Es difícil de construir, operar y mantener un sistema de incineración de desechos. Podemos hablar también de tratamientos de métodos de microondas. El microondas va a desinfectar, pero es poca reducción del volumen. Y en este caso, las ventajas principales es que es muy costoso, va a requerir capacitación y supervisión de los operadores y la eficacia va a depender mucho del tipo de tecnología que se esté usando. Vamos conociendo ahí el detalle de todos estos temas de la influencia en la efectividad sobre todo las tecnologías del tratamiento. Y otra más es el tratamiento químico-mecánico, que de igual forma pues tiene sus desventajas porque en lugar de disminuir el volumen de los desechos, lo puede incrementar. Requiere mucho personal y podría no desinfectar adecuadamente, sobre todo las jeringas y el proceso de desinfección que pues hay que estarlo verificando. ¿Cuál es el ciclo de todo el proyecto de la gestión de los desechos infecciosos? Lo importante es que todos contemos con un plan estratégico y revisemos las disposiciones legales. Ya las vimos, ya las comentamos. Luego, evaluar los efectos ambientales, incluidos los costos, equipos que hay que adquirir o las tecnologías de tratamiento con las que hay que contar. Capacitar al personal en una gestión adecuada de manejo de los desechos, una gestión de manejo de los desechos adecuada. Seguridad para los colaboradores que hacen esas operaciones y sobre todo un control de infecciones. Esto nos lleva a pensar en los elementos del programa de gestión relacionados con los exámenes ocupacionales. Imagínense una empresa, MIDES, por ejemplo, que es la principal empresa de manejo de desechos en el país. Ellos deben de estar haciéndole una serie de exámenes a sus colaboradores cada cierto tiempo para cuidar la salud, ya que les toca manipular cierto tipo de desechos, ¿ya? Entonces, eso es parte de los programas
de gestión que las empresas tienen que cuidar. Elaborar proyectos pilotos siempre que quieran cambiar tecnología o procedimientos. Un proyecto piloto nos da la pauta para ver si realmente es efectivo. Control de los proyectos pilotos, aspectos fiscales, conductuales y tecnológicos también. Integrar los resultados de los proyectos pilotos en una iniciativa nacional. Esto sí es algo también que se quiere hacer a nivel de todo el país. Y al final, pues, elaborar normas locales para ese tratamiento y eliminación de los desechos, sobre todo en las instituciones de salud. Y esto, pues, algo bien interesante que ocurrió durante la cuarentena. Esto es lo que se veía anteriormente en los países de Europa, en este caso Venecia, que en Italia. Veían ustedes acá la cantidad de personas, turistas, el agua sucia, y a raíz de la cuarentena se empezaron a ver incluso hasta los peces que retornaban a los canales. Eso es lo importante y el cambio positivo que esta cuarentena tuvo en el medio ambiente hace un par de meses atrás, y a lo cual pues hoy en día habría que ver cómo sigue la situación. Bien, vamos a ver ahorita un video de lo que les comentaba para luego entrar de lleno a lo que son los sistemas de gestión. No sé si tienen alguna pregunta o algún comentario, pues ahorita es el momento. Si no, pues vamos a ver el video que les decía. Déjenme buscarlo. Aquí está. Ahorita lo vemos. Y continuamos, varias personas de la comunidad El Bambudal en Soyapango resultaron afectadas luego de una fuga de amoníaco ocurrida en una empresa avícola aledaña. En el lugar se desplegó personal de Protección Civil, cuerpos de socorro, la alcaldía y del Ministerio de Medio Ambiente para atender la emergencia. Una fuga de amoníaco al interior de una empresa avícola obligó a trasladar a por lo menos 10 personas de la comunidad del Bambudal a diferentes centros hospitalarios. ¿Qué síntomas presentaban? Falta de aire, taquicardia, cefalea, náuseas, vómitos. ¿Y estas personas quedaron ingresadas? Por el momento están siendo evaluadas. Se entregan a los especialistas y ellos evalúan si son ingresos o no. Los residentes del sector se quejaron de la situación y la contaminación que se produce por las empresas de la zona. ¿Dónde está el derecho a la salud de nuestros ciudadanos? Pues ha sido violado por el impacto de la empresa. Es el dinero lo que manda aquí y no la vida de la ciudadanía, ¿verdad? Al lugar se hizo presente la ministra de Medio Ambiente, quien realizó una inspección al interior de la empresa. Es una fuga que ya está siendo controlada, y digo está siendo controlada porque hay todavía pequeñas fugas de amoníaco que están haciéndolo como una metodología, como un método para poder ya terminar con esta fuga definitivamente. El intenso olor a amoníaco se sentía en el ambiente varias horas después de ocurrida la fuga. Por eso, la alcaldía de Soyapango habilitó un albergue para los afectados. Está a 2-3 minutos de acá de la comunidad vecina. Le hemos pedido a la población de que se retire. Por el momento no están haciendo uso del albergue, pero sí al menos están en la calle, y agradecemos también a la Policía Nacional Civil, que nos está apoyando en el dispositivo de seguridad para el respaldo de la población. Según la ministra de Medio Ambiente, serán las investigaciones las que determinarán si hubo negligencia por parte de la empresa o se trató de un accidente. Para Teleprensa Canal 33, Francisco Ramos. Ok, vemos entonces acá el efecto que tiene la fuga de este químico en una comunidad cercana. Lo que les decía, el problema hoy en día es que a raíz del crecimiento desmedido de la población, una empresa que estaba rodeada de nada o de otras empresas, hoy tiene que convivir
con comunidades o colonias. Entonces ahí es donde uno ve la complejidad de quién tiene la razón, si la empresa que fue la primera que llegó o la comunidad que se llegó a asentar, ya sea de forma ilegal o con el tiempo fue llegando una persona, hizo una casita, luego otra y se hizo una colonia. Eso es parte de las situaciones que hoy en día se tienen que tomar en cuenta. Y dicho esto, pues vemos ahí la importancia también de lo que se puede desarrollar como un sistema de gestión de cumplimiento en cualquier tema empresarial. ¿Por qué razón? Bueno, si veíamos que de la óptica del tema de seguridad y salud ocupacional, aún y cuando yo tengo un sistema de gestión, puedo tener accidentes. ¿Qué pasa si aún así no tengo ese sistema? Y en el caso ambiental, muchas veces las empresas, como lo ven tan complejo, tal vez no generan ese sistema de gestión como un sistema, bueno, la misma ley de prevención de riesgos ocupacionales obliga a las organizaciones de más de 15 colaboradores tener ese programa de gestión que viene siendo un pequeño sistema. Digo pequeño porque tiene sus oportunidades de mejora, pero ya le pide a una organización que en su vida ha conocido lo que es una ISO 45001, por ejemplo, implementar ese programa. Pero en tema ambiental no hay nada que nos obligue a generar ese sistema de gestión. Veo una mano levantada, Fernando. Sí, ingeniero, buenos días. Hola, buenos días. Sí, solo hacer mención de que en el caso de ese video que usted nos planteaba, uno de los errores que habitualmente se comete también es que no se respeta la ley de protección civil, porque creo que en el artículo 6 de la Ley General de Protección Civil dice que es obligación de las empresas que manejan sustancias químicas generar planes de emergencia para las comunidades y sectores aledaños, para que ellos sepan cómo responder, y eso nunca se cumple tampoco en nuestro medio. Fíjate que has tocado un punto bien interesante, Fernando, porque es rara la empresa que va a generar un plan. Tú como empresa tenés tu plan de emergencia orientado a las operaciones propias de tu operación. Sin embargo, ese es un punto bien importante el que tú dices, porque muchas veces nosotros solo nos concentramos en lo que nos va a ocurrir a lo interno, pero no tenemos el cuidado de ver la afección a lo externo, por un lado. Y por otro, la misma, no me voy a ir mucho a la ley de protección civil, sino más bien a la ley de prevención de riesgos, porque el mismo plan de emergencia debe de considerar lo que otros me pueden generar a mí. ¿Qué tal que yo estoy a la par de un empaque? A ver, vámonos a algo más reciente, o no sé si quieres compartir algo más. Sí, lo que usted menciona, el artículo 49 del decreto 86 habla de los riesgos propios y ajenos a los que estamos expuestos como empresa. Y habla de que nuestro plan de emergencia debe de ir enfocado a esos riesgos. Así es. Pero en la parte de cuando se trata del tema de fugas o derrames y que pueden estos generar vapores o gases que van a ser desplazados por el viento, no se considera la parte de la evacuación en la parte exterior de la empresa. Solo, como usted lo dice, lo vemos interno. Correcto. Es algo que por lo menos yo, porque yo doy capacitaciones en temas de incendio y de brigadas, yo trato de hacerle mención a las empresas, porque lo que vimos ahorita también de la Tropigas con el incendio, las casas aledañas que salieron afectadas, la gente que salió intoxicada, es responsabilidad de la empresa por el tema de responsabilidad social empresarial y porque tiene que ver mucho con el impacto al medio ambiente. Es correcto. No, y está totalmente en sintonía con lo que estamos viendo, y muchas veces ese desconocimiento por parte de las organizaciones de dar ese cumplimiento efectivo a todo lo que es el sistema regulatorio. En el caso de un manejo de materiales peligrosos, incluso parte de que tu plan de emergencia, no plan de evacuación, plan de emergencia completo, te pide que esté validado por los bomberos. Ahí te menciona la norma de almacenaje de sustancias químicas, que está, lo complejo de todo esto, Fernando y equipo, es el hecho de que tú a veces crees que como es algo ambiental, voy a buscar solo leyes de tipo ambiental, regidas por el Ministerio de Medio Ambiente, pero de repente te das cuenta que el Ministerio de Salud
tiene una normativa o un reglamento que te implica temas ambientales. Ejemplo, la norma de almacenaje de sustancias químicas peligrosas. Ahí es donde te regula que toda empresa que almacene, por ejemplo, gas propano, amoníaco, cualquier otra sustancia peligrosa, su plan de emergencia tiene que estar validado por bomberos. No te lo dice la ley de medio ambiente ni la de seguridad ocupacional, te lo dice una del Ministerio de Salud. Aquí el reto para todos nosotros es hacer ese entramado de cómo se va a relacionar una ley o algo relacionado con medio ambiente que si lleva relación con salud, agricultura, si es una empresa que corresponde a ese rubro, salud, trabajo, etc. Y eso es lo importante de que conozcamos la base de los pilares de un sistema de gestión de cumplimiento. ¿Por qué? Porque si nosotros al establecer este sistema de gestión, ya sea, pues hablemos de un sistema ISO 14001, 45001, un sistema de gestión de cumplimiento como tal, son 3 pilares fundamentales los cuales nosotros tenemos que tomar en cuenta. El primero es el cumplimiento de requisitos legales u otros. Aquí es importante que todos nosotros nos tomemos un tiempo, y los invito, hoy que estamos ya terminando el año, que el 2021, iniciemos haciendo una evaluación de qué cumplimientos legales u otros requisitos aplican al rubro de cada una de sus organizaciones, porque eso les va a permitir a ustedes tener el panorama completo de a dónde tienen que apuntarle al tema de cumplimiento. De repente les puedo decir, no, mire, usted tiene que cumplir con la ley de manejo de sustancias radiológicas. ¿Tenemos algún sistema que ocupe radiación? No, entonces, ¿por qué lo vas a aplicar? Ah, pero si eres un laboratorio de rayos X o hay empresas, por ejemplo, la cementera tiene un sistema de rayos X, ahí no recuerdo exactamente qué era el elemento, pero había radiación en un cuarto, lo ocupaban sobre todo para analizar ahí unas partes bien específicas de la fabricación del cemento. Pero ahí, por ejemplo, aplica el sistema de uso de radiología. En una maquila en San Bartolo, la famosa ADX, no sé si alguno de ustedes la ha escuchado mencionar, ellos tienen hasta medidores de radiación, Geiger, no me acuerdo cuál es el nombre que tiene, pero ¿por qué? Porque hay un cuarto donde hacen ese tipo de estudio. Entonces, debemos de conocer cuál es mi rubro, cuáles son los cumplimientos de requisitos regulatorios y de acuerdo al rubro, así lo voy a hacer, para no tener esa complejidad. El otro pilar importante es la prevención del riesgo y procesos. O sea, una cosa es cumplir con los requisitos regulatorios, pero también prevenir el riesgo y los procesos asociados a la prevención de ese riesgo. Y claro, lo que no debe faltar en ningún sistema es la mejora continua. Todo va a ser de pura gestión de mejorar continuamente. Si nosotros no consideramos en un sistema de gestión la mejora continua, estamos condenados al fracaso. ¿Por qué? Porque nos confiamos en que lo que hice ahora me va a durar por la eternidad. Y en seguridad y salud ocupacional e incluso la parte ambiental, eso es uno de los pilares fundamentales, porque no queramos hacer lo mismo que estamos, o sea, no queramos obtener resultados diferentes si estamos acostumbrados a hacer lo mismo. ¿Ya? El riesgo. ¿Qué es el riesgo? El riesgo en este tema de sistemas es el efecto de la incertidumbre en los objetivos. Dejemos un poquito de lado el concepto que el riesgo es la combinación de la probabilidad y la consecuencia. El riesgo en términos de gestión es el efecto de la incertidumbre en los objetivos. ¿Qué es ese efecto? El efecto puede ser una desviación de lo esperado. Esa desviación, al hablar desde la óptica del riesgo, pueden ser dos. Puede ser una desviación esperando algo positivo o esperando algo negativo. Y la incertidumbre es el estado de deficiencia de información relacionada con la comprensión o conocimiento de un evento. Su consecuencia o su probabilidad, ahí entra en juego la consecuencia y la probabilidad. Pero esa incertidumbre, esa deficiencia de información relacionada con la comprensión o conocimiento de un evento. No sé si va a ocurrir. Si salgo a la calle y está lloviendo, la incertidumbre de mojarme, ¿no? O sea, la probabilidad de mojarme es alta porque está lloviendo.
O, por ejemplo, la gente que anduvo visitando Plaza Mundo la semana pasada, ¿cuál era la probabilidad de que se toparan con una situación como la que ocurrió? Era muy baja porque nadie lo está esperando. La incertidumbre de que ocurriese la explosión de una planta de gas que está contigua a un centro comercial no era esperada. Y el objetivo es el resultado a lograr. O sea, un objetivo en ese caso era salvaguardar a las personas. Ya pudiera ser. Bien. En ese caso, pues vemos un poco el contexto de lo que es los pilares del sistema de gestión, el efecto de la incertidumbre. Quiero que veamos otro video para luego pasar a lo que es el tema de los manejos de sustancias peligrosas, que es otro de los puntos importantes a tomar en cuenta esta mañana. Muchos de ustedes han de haber escuchado en las noticias el famoso derrame de melaza que ocurrió hace un par de años en, no recuerdo el nombre exacto del río, pero pues fue un tema bien sonado porque afectó, fíjense que bien interesante, porque voy a ir un poco al concepto de la higiene ocupacional que vieron, creo que con el doctor Castro, que todo es veneno en la vida, lo que va a hacer la diferencia es la dosis. O sea, el agua puede ser veneno si la consumís en grandes cantidades. Todo lo que nos rodea en nuestro ambiente es veneno, siempre y cuando hagas uso en dosis adecuadas. La melaza, por ejemplo, que se derramó, pudo haber sido, puede ser utilizada para fertilizar los terrenos, es una materia orgánica. El amoníaco que se fugó en la empresa anterior que estábamos viendo, las empresas agrícolas lo ocupan el amoníaco para darle más nutrientes al suelo. O sea que al final el amoníaco como tal pues no es tan peligroso a la salud, claro, ¿verdad? Siempre y cuando el contacto directo sea mínimo. Y en el caso pues son productos, eso se me olvidaba mencionar, son sustancias como el caso del gas propano, que no tienen olor. El olor insoportable que se siente es no recuerdo el nombre, pero son componentes adicionales que le agregan a estos químicos para poder detectar posibles fugas. Por ejemplo, el gas propano por sí no tiene olor. Al gas propano le inyectan ese olor característico, pero es para que cuando hay una fuga, las personas lo puedan detectar. Claro, el narizómetro tampoco es conveniente en una organización, ¿verdad? Porque mucha gente se confía, no, hasta que el olor se percibe, entonces hay una fuga. Pero cuando ese olor se percibe, pueden haber dos cosas. Uno, o ya es demasiado tarde porque está una fuga considerable, o dos, hay químicos que cuando entran en contacto con el olfato, en cuestión de segundos lo perdés. Entonces, o te puedes habituar a ese olor y llega un momento en que ya no sentís el olor. Y no es que tengas COVID, sino que el mismo químico te anula la parte olfativa y eso hace que te confíes que todo esté en orden. Y ahí es donde viene el riesgo. Veamos este otro video de lo que ocurrió, de este derrame de melaza. El derrame de melaza ocurrido en el ingenio La Magdalena evidencia principalmente la necesidad de modernizar los procesos en la industria azucarera, según lo señala el diputado de Ghana, Francis Habla. Este ha sido un accidente, tal vez hay que adecuar las empresas tienen que adecuar todos sus sistemas con nueva tecnología. Por su parte, el diputado Guillermo Mata del FMLN señaló que el derrame demuestra a cabalidad lo que sucede cuando las instituciones se ven atadas de manos por fallos de la Sala de lo Constitucional. Es que ahorita, gracias a la Sala de lo Constitucional, se decretó inconstitucional el artículo 69 y por lo tanto el medio ambiente no puede sancionar a nadie. Entonces esto es una fiesta, todo el mundo puede hacer lo que quiera. A pesar de los daños que enumeró el Ministerio del Medio Ambiente, la diputada Carla Hernández considera que hay una dimensión positiva dado que la melaza por sí misma no es tóxica. Lo que sugirieron los especialistas cubanos, que aquí está el informe que ellos trajeron, es que estos residuos que se sacaron se utilicen para fertirriego y van a ayudar a abonar la tierra. La diputada acusó a la ministra de Medio Ambiente de mentir al decir que la melaza es tóxica y para refutar ese señalamiento trajo con ella una botella de melaza y la cuchara necesaria para comer un poco en vivo durante el programa. Para Teleprensa Canal 33, Luis Alvarado.
Bueno, un poco de todo, ¿verdad? Ahí la parte, ahí ven ustedes las dos cosas que les decía uno, son situaciones de una sustancia química que pues, puede ser bien utilizada, pero lo más importante que mencionan en este video es lo que les decía hace un par de minutos atrás, el hecho de que el ministerio hoy en día no tiene ese músculo o esa facultad de sancionar a las empresas. Entonces, al final, pero igual, el hecho de que no te pueda poner el Ministerio de Medio Ambiente una sanción económica no significa que te pueden cerrar las operaciones. O sea, te pueden decir, mire, yo no le puedo imponer una multa de X cantidad de dinero, pero sí le puedo decretar una medida cautelar de cierre temporal o parcial o total de su operación mientras la situación se arregle. Demuestre que tiene permiso ambiental, si no lo tiene, pues hasta que lo tramite y lo tenga, entonces puede volver a operar. Y mientras tanto, la empresa, ¿qué hace? Esa es la situación compleja hoy en día en tema ambiental. Antes de entrar en materia con los químicos, voy a proyectarles lo que es el reglamento de desechos, sobre el manejo integral de desechos sólidos. Permítanme un segundito, aquí está. Este es el reglamento especial sobre el manejo integral de los desechos sólidos en nuestro país. Lo importante acá es tomar en cuenta cuál es la diferencia entre lo que es un desecho sólido y lo que es un residuo. El desecho sólido como tal, según este reglamento, vemos que son aquellos materiales no peligrosos que son descartados por la actividad del ser humano generados por la naturaleza y que no teniendo una utilidad inmediata para su actual poseedor, se transforman en indeseables. O sea, el desecho es aquel que tú ya no le puedes sacar provecho de nada y se va a la basura como tal. Para una operación, para una empresa puede ser un desecho, pero para otros es una materia prima. Entonces ahí es donde tenemos que hacer la diferencia entre desecho y residuo. El residuo es todo aquello que tú le puedes sacar un provecho adicional. Es decir, por ejemplo, el aceite usado no es un desecho, es un residuo peligroso, claro, ¿verdad? Es un residuo. ¿Por qué? Porque puede ser utilizado para tu empresa o para tu operación, puede ser un desecho, pero para otros es una materia prima. Entonces, ahí es donde vemos la diferencia entre lo que es un desecho y un residuo, en el caso sólido o líquido. Lo importante tomar en cuenta es el hecho de que cuando nosotros generemos un desecho o un residuo, en el caso, mejor dicho, por ejemplo, plástico, cuidemos que esas botellas o ese material plástico no vaya contaminado con otro material. Un caso bien puntual, las botellas de agua, las botellas que contienen agua. Después que tú consumes el agua, tienes dos opciones, botas esa botellita o la reciclas. Si la reciclamos para volver a almacenar agua o almacenar otro producto que no sea nada peligroso, pues fácilmente se convierte en un residuo plástico reciclable. Pero si tú reutilizas esa botella que contuvo agua para echarle pintura, ciner, gasolina o cualquier otro químico, entonces ahí se convierte ya en un desecho, porque es un desecho peligroso. Ok, Lucía, no hay problema. No hay problema, Lucía. Cuídese ahí en todo momento. Seguridad ante todo. Adiós, ingeniero. Muchas gracias. Ay, no, un gusto. Nos vemos en la próxima clase. Un gusto. Feliz fin de semana. Gracias. Ok, el licenciado. Hola. Diga. Ingeniero, buenos días. Yo también por motivo de trabajo. Sí, no hay problema, Jaime. No hay ningún problema. Bueno. Nos vemos el próximo sábado. Bendiciones. Primero Dios. Gracias. Igual. Bien, les decía entonces el lixiviado. El lixiviado es el líquido que se ha filtrado, percolado a través de los residuos sólidos u otros medios y que ha extraído, disuelto, suspendido materiales a partir de ellos. Estos son de los principales factores a tener en cuenta a la hora de generar un recinto para el almacenaje temporal de los desechos. El lixiviado es lo que nos puede generar mayor problema,
porque de repente, y si no véanlo hoy que tuvimos la crisis de la recolección de los desechos aquí en San Salvador, tú tenías ahí en un rincón de tu casa la basura acumulada y cuando levantabas la bolsa, aquella, como decimos en buen salvadoreño, aquella chorriazón, aquello chorreado, aquella agua sucia que se genera y es un proceso normal de todo desecho, es el lixiviado y eso es más perjudicial quizás que la misma basura que tú tenés guardada en esa bolsa o donde sea. Entonces, esto también ya está ahí en la plataforma del aula virtual para que puedan descargar este reglamento, este material. Aquí pues ustedes van a poder conocer de primera mano cómo es la regularización en nuestro país en materia de desechos no peligrosos, claro, ¿verdad? Este es para desechos sólidos no peligrosos. Bien, veamos ahora a continuación lo que es el tema sobre manejo de sustancias químicas. Cuando hablamos del manejo seguro de químicos, esto es importante tomarlo muy, muy en cuenta porque es parte de la gestión ambiental, por un lado, y por otro, porque en todos lados hay químicos. Todos nosotros estamos comúnmente, estamos expuestos de forma general al manejo de cualquier sustancia química. Desde los esmaltes que ocupan las señoritas, señoras en sus uñas, el tinte del pelo, que ocupan algunos, aquí puede ser caballero o dama que se pinten el pelo, ¿verdad? O la misma pinturas en las casas, etc. En todos lados hay químicos. Lo importante es el manejo seguro. Y eso de llamar sustancias químicas peligrosas, me decía un amigo hace un par de meses atrás, toda sustancia química es peligrosa. Entonces como que es muy redundante el decir manejo sustancias químicas peligrosas. Quitémosle esa palabrita peligrosa y manejo seguro de contaminantes, cualquiera que sea. Acá lo que me quiero concentrar con esta parte de las presentaciones con las famosas hojas de seguridad de las sustancias químicas. He puesto como ejemplo esa hoja de seguridad porque creo que el WD-40 todos lo conocemos. Aún las compañeras creo que si han escuchado hablar de esto. Me pueden decir muy propio del área de mantenimiento. Y algún caballero que haga trabajo en sus casas o en la empresa ha usado, pero creo que también las compañeras aquí presentes han escuchado hablar del WD-40, el famoso aceite penetrante que te hace maravillas para quitar óxido y todo en las chapas y lo que sea. En la hoja de seguridad vemos que en el artículo 2 de... no recuerdo qué reglamento, aquí me dice, de la norma de almacenaje de sustancias químicas peligrosas, en el artículo 2 establece que deben estar esas hojas de seguridad presentes donde hay el uso de químicos. Y es bien curioso porque muchos de nosotros en las empresas, y no solo en las empresas, me voy también a la parte de nuestras casas, cuando hacemos compra de una sustancia química, y hoy en esta época del año, que a todos nos agarra de pintar las casas, pintar portones, construir esto, no sé por qué, pero a todos les agarra. Nos agarra, porque me incluyo, hoy me tocó hacer todo ese trabajo en estos días. Compramos en la ferretería galones de pintura, pero lo que no hacemos es pedirle la hoja de seguridad a esa ferretería. ¿Cuántos de ustedes han hecho alguna compra hoy en día de pintura y han pedido la hoja de seguridad? Y hablo no solo a nivel de empresa, sino que también en nuestras casas. Nadie lo hacemos. No tenemos esa costumbre. Y es obligación, ojo con lo que voy a decir, es obligación de todo aquel que venda químicos suministrar esa hoja de seguridad. Debería de ser así como cuando compramos las medicinas en la farmacia, cuando compramos ese químico, cuando compramos la pintura, ahí debería de venir esa hoja. ¿Por qué razón? Porque la hoja de seguridad es lo que nos da la información necesaria. Muy bien, pero no las tiene, correcto. Esa es la excusa que te dan, Fernando, de no tenerla disponible. Muchas las tienen, pero no se quieren complicar. Y aparte que no todos exigen. Es raro, solo aquellas empresas que tienen un sistema de gestión obligan a sus proveedores a que les dé esa hoja de seguridad. Pero es más, hoy con el programa de prevención, el programa de gestión, en la misma ley de prevención de riesgos, hay un artículo donde el reglamento general
hay un artículo donde te pide que exista un inventario de sustancias químicas que ocupas en la organización. Y al haber ese inventario también te exige que estén disponibles las hojas de seguridad de los químicos. Pero también eso es importante tomar en cuenta que las hojas de seguridad deben de estar en el idioma local. Y eso sí, me gusta también hacer mucho énfasis porque hay empresas de origen alemán, una farmacéutica que sea de origen alemán, por ejemplo, creen de que porque su empresa matriz, su casa matriz es alemana, la hoja de seguridad tiene que ser en alemán. Y le preguntas tú, ¿y por qué no la tienen en español? Ah, es que fíjese que nos caen inspección de alemanes y ellos no hablan español, solo alemán. Ah, pero ¿y tu colaborador, tu técnico? No, ellos hablan español, entonces. O chino, o japonés, o sea, está bien que si es una multinacional, está bien tenerlo en el idioma de la casa matriz, pero no olvidemos también que estamos en El Salvador y que por lo tanto necesitamos que las hojas de seguridad estén en el idioma que corresponde. Para interpretar una hoja de seguridad son 16 ítems o 16 secciones que tiene esa hoja de seguridad. En la parte 1, como vemos aquí, voy a poner el puntero. La parte 1 es toda la información del fabricante. En el caso, por ejemplo, del WD-40, quién es el fabricante, dónde está ubicada la fábrica, el teléfono para casos de emergencia o información, el nombre comercial, su nombre químico, cuál es el uso. Toda la información general del producto está en la sección 1. En la sección 2 es la información general sobre la emergencia. Es decir, ¿qué va a pasar si estoy expuesto a una sobreexposición por inhalación? ¿Qué va a pasar si estoy expuesto a un contacto con la piel, con los ojos, si lo ingiero? ¿Qué efectos crónicos me puede generar? Si es un posible agente causante de cáncer. Eso está en la sección 2 de la hoja de seguridad. La sección 3 me da los ingredientes del producto. ¿Qué ingrediente tiene? El número CAS, que es como la matrícula mundial de ese componente químico. En el caso, por ejemplo, el hidrocarburo alifático, este es su número CAS, y el porcentaje que lleva en la mezcla. Van entre el 50 al 70% del componente total del WD-40 son hidrocarburos alifáticos. Y así, cada desglose de cada ingrediente. Luego, y aquí es la importancia de tener las hojas de seguridad, es que me dan las medidas de primeros auxilios. Siempre que ustedes, primero Dios no ocurra, ¿verdad? Pero les toque atender una situación de emergencia en una empresa por contacto con una sustancia química y lo trasladan al centro de asistencia médico, ya sea en la clínica de la empresa o afuera de la empresa, esta hoja de seguridad tiene que ir con el paciente. ¿Por qué? Porque muchas veces acá los médicos a la hora de atender a la persona van a saber, pero mire, viene quemado por contacto con ácido sulfúrico. Entonces aquí está la hoja de seguridad. Inhaló amoníaco líquido. Mira, aquí está la hoja de seguridad. Y ellos ahí se auxilian. Incluso a los brigadistas de primeros auxilios, esto es lo que les va a servir. Mire, en caso de ingestión por WD-40, aquí es lo que hay que hacer. Muchos de los químicos a la hora de ingerir nos dicen que no hay que provocar el vómito. La gran mayoría no provoca el vómito y tomar leche, mencionan mucho, para inhibir un poco ahí el efecto. Dice ingeniero, todas las hojas de seguridad. Ok, muy bien. Idealmente, ojo, idealmente todas deben de tener 16 elementos, porque internacionalmente ese es como el acuerdo. Todas las de seguridad tienen que estar desglosadas en 16 secciones o elementos. Algunas pueda que te agrupen. Por ejemplo, el producto, la sección 1 y 2 puede ser una sola, pero lo ideal es que esté toda esta información que les estoy mencionando, que esté el nombre general de la sustancia, quién lo fabricó, la identificación de peligros, los ingredientes, la medida de primeros auxilios,
medida de caso de incendio, en caso de una liberación accidental, o sea, todo eso tiene que estar a ley. La ley tiene que estar ahí. Otro punto acá es cómo se va a manipular y almacenar. También es parte de información. Y lo más importante es, y esto va mucho para quienes trabajen directamente en el área de higiene ocupacional, es el límite de exposición ocupacional. No sé si lo vieron con el doctor o con Eric Canizales, pero lo importante en todo químico es conocer cuál es su límite de exposición ocupacional. Y si no, se los traigo acá. Es el famoso TWA. Ya vamos a ver qué significa eso. Esto lo voy a pasar rápido porque también el tiempo nos come, nos queda media hora. Y lo que me interesa es, bueno, esta es la clasificación ONU. Es importante que en toda bodega o almacenaje de químico, aparte de existir el rombo de la NFPA, exista también estos rombos. El rombo que nos diga si es una clase explosiva, es un gas, ya sea un inflamable o no inflamable, si es, por ejemplo, líquido inflamable, sólidos con peligro de incendio, la clase 5, oxidantes y peróxidos orgánicos, si es clase 6, si es una sustancia tóxica infecciosa, material es radioactivo, es la clase 7, sustancias corrosivas es la clase 8, artículos peligrosos y misceláneos es la clase 9. Eso es importante que esté definido junto con este rombo. El rombo, la NFPA, es este diamante compuesto por 4 colores. El rojo, siempre, ojo con esto, siempre van a ser los mismos colores. Azul, rojo, amarillo y blanco. Y dentro de los colores del rombo azul, rojo y amarillo, única y exclusivamente tiene que haber un número en estos 3. Ese número puede ir del 0 al 4. ¿Qué significa, por ejemplo, que tengamos, no sé si aquí un ejemplo, no. ¿Qué significa que haya un 4 en salud? Significa que es un producto peligrosísimo, demasiado peligroso, mortal de ser posible. 4 en inflamabilidad es que es extremadamente inflamable. La gasolina, por ejemplo, con sus vapores debajo de los 25 grados se vuelve extremadamente inflamable. Reactivo, el número 4 es que nomás lo puede manipular inadecuadamente, un mal movimiento y puede explotar. El 0 es material corriente en el caso de la salud, material no inflamable en el caso del rojo y material estable normalmente en el caso del amarillo. ¿Cómo? No. Ahorita les explico lo que vamos a hacer. Cuando ya terminen el siguiente... ¿Alguien tiene el micrófono habilitado? Hola, hola. Ahí lo desactivamos, no hay problema. Me llega, con la virtualidad podemos hacer muchas cosas al mismo tiempo. Ok, les decía entonces, en el caso del rombo de la NFPA, la única diferencia es que en el color blanco jamás vamos a tener un número. Acá son letras o un símbolo, más que todo. Puede ser la W con una rayita en medio. Quiero ver si les puedo poner aquí la pluma. Aquí vamos a encontrar una W con una raya en medio que me indica que ese material no puede mezclarse con agua. Ejemplo, la soda cáustica. OTS, en algunos casos podemos encontrar OTS u OTSI, que es un material oxidante. Vamos a encontrar la palabra COR, que me indica que es corrosivo. Y el otro que es el símbolo de radiación. También puede haber la palabra ácido, que es ácido. Por ahí me encontré una fábrica de químicos local que acá le ponía el número 5. No aplica. Si en algún dado caso el químico no tiene ninguna de estas características, es decir, que no es necesario, es decir, se puede mezclar con agua, no es oxidante, corrosivo, ácido, jamás póngale un 5, o sea, quede en blanco, el rombo queda en blanco. Únicamente son el azul, rojo y amarillo el que va a tener un número, repito, del 0 al 4, y acá únicamente van a ver estas palabras. Si no tiene ninguna de estas características especiales, el rombo queda sin nada. Ojo con eso.
Y esto es lo que quiero comentarles. En las sustancias químicas lo importante es conocer el valor límite umbral de cada una de ellas para saber qué tan peligroso es. Como manera de historia, esto fue originado en la época de la Guerra Fría, cuando la Unión Soviética estaba en constante, hay situaciones con Estados Unidos, que quién era mejor, que uno inventaba una cosa, el otro inventaba otra. Entonces sucedió que la URSS, la Unión Soviética, creó los SMP-OMAC, que son las concentraciones máximas permisibles para los químicos que se comercializaban en estas zonas. A raíz de eso vino Estados Unidos y creó, a través de la NIOSH, la Asociación de Higienistas de Estados Unidos, el promedio máximo permisible, el concepto que conocemos como TWA. Lo que sucedía es que la antigua URSS, o la Unión Soviética, seguía el criterio de no permitir ni tolerar la exposición ante cualquier sustancia que produzca algún cambio fisiológico en el hombre. Es decir, eran bien tajantes, no se puede. Pero vino Estados Unidos y al crear la TWA, o el límite de exposición, el promedio, la tasa de promedio de exposición, acá cambió la situación y decía que era promediado en el tiempo. O sea, el químico tú te ibas a exponer en una jornada de 8 horas durante una vida laboral determinada, 40, 50, 60 años. O sea, era más flexible la forma de cómo medir la exposición a las sustancias químicas, y acá lo podemos ver. Los valores estándar obtenidos, según este último criterio, están referidos a un individuo estadísticamente medio para un ciclo de trabajo de 8 horas al día, 5 días a la semana, por un periodo de exposición de entre 30 y 40 años. Mientras la antigua Unión Soviética decía que nada de exposición, el TWA creado por los Estados Unidos te decía que ibas a ser, primero, una persona promedio, un ciclo de trabajo de 8 horas al día, 5 días a la semana, y una vida laboral aprox de 30 a 40 años. Más flexible, más apegada a la realidad, digámoslo de esa forma. Y en ese caso, pues empezaron a generarse en Estados Unidos las organizaciones más comunes hoy en día que regulan el tema de higiene ocupacional y por ende el tema de los químicos. Es la OSHA, la OSHA, perdón, que no tiene nada que ver con las antiguas OSHA, hoy es ISO, ojo, ¿verdad? Que es la Occupational Safety and Health Administration, la ACGIH, que es la American Conference of Governmental Industrial Hygiene, ahí disculpen el inglés, se me traba un poco, y la NIOSH, que es la National Institute for Occupational Safety and Health. Creo que las mascarillas, a veces ustedes van a encontrar esta marca, que son aprobadas por la NIOSH. Ese es como el sello que nos da la garantía que es una mascarilla testeada en laboratorios debidamente certificados. Bueno, agilizando un poco el tema, acá voy a brincar y vamos a lo que quiero que veamos. Los valores límites en una situación de químicos, el primero de ellos es la media ponderada en el tiempo. La media ponderada en el tiempo se le conoce como los TLB o comúnmente como los TWA. Este TWA es una concentración media ponderada en el tiempo a que puede estar sometido una persona normal durante 8 horas al día y 40 horas a la semana. Este es lo que se va a utilizar en todo tipo de contaminante. Voy a regresar un poco a la hoja de seguridad del WD-40. Acá. Miren. Aquí lo vemos, permítanme, acá. TWA. Persona promedio durante 8 horas al día. Ese es lo que se puede exponer la persona al hidrocarburo alifático, 1200 miligramos por metros cúbicos. Ya. Vamos aquí a la... Acá. Entonces, eso se utiliza para todo tipo de contaminante. Para una persona normal, durante 8 horas al día, 40 horas a la semana. Y el artículo 181, en su literal A del Reglamento General de Prevención de Riesgos en los lugares de trabajo, lo establece.
Luego, el otro límite es el TLV-STEL. El TLV-STEL, a diferencia del TWA, es la concentración máxima a la que puede estar expuesta las personas durante un periodo continuo de hasta 15 minutos, sin sufrir trastornos irreversibles o intolerables, y la exposición a esta concentración está limitada a 4 por día, espaciadas al menos en 1 hora. ¿Qué significa eso? Que si un químico tiene una exposición STEL, es que tú puedes entrar al cuarto donde esté ese químico y trabajar de corrido únicamente 15 minutos. Al minuto 16 ya tienes que estar fuera. Y para volver a entrar a hacer la actividad de trabajo, tenés que esperar 1 hora de descontaminación para luego entrar y exponerte otros 15 minutos, ¿ya? No más de 15, porque si superas ese tiempo, el riesgo a la salud es crítico. Entonces, vemos ahí que son periodos discontinuos, o sea, 15 minutos de corrido, al minuto 16 ya estar afuera, esperar 1 hora para luego exponerte otros 15 minutos, y no más de 4 veces al día. O sea, que ya una quinta vez es prohibidísimo. Eso es lo que nos indica el TLV-STEL. El TLV-C o ceiling, el techo, es aquel valor que no debe ser rebasado en ningún momento. Es el valor límite que si tú te sobrepasas, inmediatamente la persona tal vez no puede morir, pero puede tener una perjudicación a su salud bastante grave, o sea, altamente perjudicial. Y acá están las referencias en las leyes locales sobre esos valores. Y lo que les decía, aquí están, miren los ejemplos. Tenemos que para el WD-40, el hidrocarburo alifático, el TWA recomendado es de 1200 miligramos por metro cúbico. 8 horas al día sin ningún problema. Aquí está el STEL, miren. Claro, no es que al comprarlo y tú estés aplicando, va a ti como usuario de este recipiente pequeñito, 400 mililitros, no. Esto es más a cantidades industriales, sobre todo incluso, creería yo, para los que fabrican el producto. O pueden estar expuestos en una bodega sobre que hay cantidades considerables de ese producto. Eso también es parte importante en el tema de higiene ocupacional y cómo lo podemos interpretar. El otro importante en este tema de manejo de químicos es el límite inmediatamente peligroso para la vida y la salud, el IDLH. El IDLH representa la concentración máxima expresada en miligramos por metros cúbicos, en la cual, en caso de fallo o inexistencia de equipo de protección respiratorio, se podría escapar en un plazo de 30 minutos sin experimentar síntomas graves ni efectos irreversibles para la salud. Por encima de ese valor, la persona puede tener daños irreversibles e incluso puede sobrevenirle la muerte. Y finalmente las sustancias cancerígenas, que en el caso de la ley nos da 2 grupos, el A1 y el A2. El A1 que incluye aquellas sustancias cuyo carácter cancerígeno para el hombre está confirmado, mientras que el A2, aquellas que son sospechosas, que no está plenamente confirmado. Bien, otra cosa importante a tomar en cuenta con el tema de las sustancias químicas es su clasificación. La clasificación de las sustancias químicas hoy en día ocupa mucho lo que es la clasificación CRETIV. La clasificación CRETIV, no sé si ya la han escuchado algunos de ustedes, se la voy a colocar aquí en el chat, se escribe de la siguiente forma. Esta clasificación CRETIV es corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico, inflamable y biológico. Eso quiere decir CRETIV: corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico, inflamable y biológico. Es una clasificación también que nos puede servir para lo que son los químicos ocupados en las operaciones. Bien, no sé si tienen alguna consulta, alguna duda en relación a todo esto del manejo de sustancias químicas.
Buen día, ingeniero. Acerca de las sustancias, ¿cuál es aquella que máximo 15 minutos puedes manipularla o estar trabajando con ella? Pues ahí sí bien difícil ahorita decirle un dato, Cintia, sinceramente no tengo a la mano, pero podemos buscar ahorita acá ejemplos en San Google. La verdad que lo que me va a dar esa información es la hoja técnica. Es la hoja técnica. Los valores umbrales, en ese caso, es la hoja técnica. Siempre que ustedes tengan en sus manos una MSDS u hoja técnica de seguridad, vayámonos a la parte de los químicos y ahí es donde vamos a conocer si está dentro de esa rango. La verdad que es para el ingrediente, no es tanto para... Pues si gusta voy a mostrar nuevamente la de lo que estamos viendo hace poco. Dale un segundito, me voy a ir al cuadrito donde está la parte química. Ahorita se los comparto. Vale. Lo que sucede es que como tal, no es que, en el caso del WD-40, que es el ejemplo que les he traído en esta mañana, él sí tiene un STEL, miren, que era el STEL, regresemos a lo que significa STEL, aquí está, que es el periodo continuo de hasta 15 minutos, sin sufrir daños irreversibles. Pero si ustedes ven, el que me genera ese límite es el aceite a base de petróleo. No es como el componente, no es en sí el WD-40, sino que dentro de sus ingredientes hay un producto que lleva ese STEL. Ahora, lo que les decía, esto no es tanto para Guillermo Barrera, que va a ser el usuario de ese químico o de este botecito, sino del que fabrica ese producto, ¿ya? El fabricante, como va a tener cantidades enormes de aceite a base de petróleo, me imagino, no conozco la fábrica de esta empresa, pero los operadores que van a estar fabricando el WD-40 son quienes deben de tener ese cuidado, porque me imagino que más de alguno va a entrar a una bodega donde hay ese aceite y es donde se tiene que regular. Ahora bien, acá estos valores de 10 miligramos por metro cúbico, me imagino lo ideal, y me voy al caso del gas propano, han de tener detectores de fuga o sensores que están midiendo la concentración en el ambiente, porque eso es importante también, y por ejemplo en los cuartos donde existe amoníaco para las cámaras de refrigeración en la industria alimenticia, los cuartos tienen unos detectores de fuga, pero no es la cámara refrigerada, sino que los cuartos de máquina donde están el gas como tal, en esos cuartos existen unos detectores de fuga que están monitoreando en la atmósfera de ese recinto la cantidad de amoníaco presente y están parametrizados a través de estos valores, que en caso de que suba, por ejemplo, de los 10 miligramos por metro cúbico en la atmósfera, entonces se dispara una alarma. Así más o menos es como funciona este tema de los límites de exposición. Lo que sí es importante también dejar bastante claro es en relación a la señalización. Eso sí voy a regresar un poquito acá. Y es el hecho de que cuando nosotros... ahorita lo vemos, Patricia, solo termina acá la idea. Es esto, mire, en las bodegas de las sustancias químicas, y acá no importa si es una bodega grande, pequeña, no vamos a hacer esa diferenciación, pero sí les voy a pedir como tarea, ¿verdad? Es una tarea evaluada, pero una tareita que pueden ustedes desarrollar el lunes en sus empresas o en sus casas si quieren, ¿verdad? Busquen donde están almacenadas las sustancias químicas, puede ser el cuarto donde guardan los trapeadores en las empresas, me imagino que ahí muchas veces las personas de servicios generales guardan los desinfectantes, guardan qué sé yo, y vean si están identificados con estos rombos de la ONU. Busquen cualquier hoja, cualquier químico y debe estar ese rombito de la ONU más el rombo de la NFPA. Y algo que se me escapaba de este rombo es ver si en la MSDS que estamos analizando, permítanme,
lo tiene. Debería. Aquí esta hoja está cortada. Voy a buscarla y vemos ahí un ejemplo. Mire, en relación con los nuevos, con los parámetros para cumplir con una ruta de tóxicos en las clínicas, parámetros como tal no se tienen, no existe, sino que más bien lo que hay que cumplir para este caso es esa ruta de evacuación que debe estar identificada y tener un centro de acopio debidamente resguardado, con llave y todo, para que ahí se estén depositando los desechos infecciosos provenientes de una clínica, y es ahí donde llegaría la empresa recolectora de estos desechos para retirarlos. Ah, ok. O sea, perdón, ingeniero. Sí, yo quizás lo que le preguntaba era también el hecho de cuál era la mejor, digamos, la mejor ruta a establecer, porque vaya, por ejemplo, a veces en algunos lugares, si bien la clínica de la empresa se tiene dentro del mismo edificio, es edificio, pero a veces no se tiene tan separado, entonces tiene que haber, por ni modo, por necesidad, pasar por ciertas áreas de la empresa hasta llegar al exterior. Entonces, quizás esa era también mi duda. ¿Qué recomendable es que, aunque va protegida esa caja con todos los desechos, en el caso sean de agujas, jeringas, se puede, digamos, ese personal que llega a traer todos esos desechos puede estar trasladándose por las rutas normales de la empresa hasta llegar al exterior, o específicamente, como usted está mencionando ahorita, debe de haber como una especie de bodeguita o de cuarto en donde ahí llegue el personal a traer los desechos? Ok. Idealmente, y eso va a depender mucho si la infraestructura lo permite, pero idealmente tiene que estar el centro de acopio fuera de donde esté la mayor concentración de personas, ¿ya? Muchas veces puede ser un gabinete, no te voy a decir que construyan un megabúnker, ¿verdad? Pues no, puede ser un gabinete sencillo, siempre y cuando tú garantices que va a depender mucho de la cantidad también que ustedes generen, ¿verdad? Yo lo que he visto es una especie de gabinete donde cabe una caja plástica. Así es. De esas como las que compraron los del tribunal a $78, ¿va? Solo que color rojo, ¿va? Sí. Parecidas a esas, que quepa en el gabinete, ese gabinete hermético de ser posible, con su llave, con su cerrojo y todo, pues para que quede debidamente cerrado, y el acceso únicamente va a ser para el que te llega a recolectar ese desecho, y con la custodia de la persona del área de clínica, puede ser la enfermera, puede ser el médico o quien defina, ¿ya? La ruta como tal va a ser bien difícil que podamos generar una ruta muy propia para el trayecto, ¿va? Porque muchas veces la infraestructura no nos permite eso. Pero sí, por eso es importante, y yo lo he visto, y si algún día podemos vernos en la U, en físico, ustedes van a ver que en la universidad, en las gradas, existen pegadas esas señales de ruta de evacuación de desechos biológicos, porque acordémonos que en la universidad uno de los fuertes es el área de medicina. Y te topas que en la misma grada donde suben y bajan los alumnos está la señalización de desechos bioinfecciosos, pero eso no genera ningún riesgo a las personas en general, ¿verdad? Solo, señores, por aquí en su momento pueda que baje alguien con una caja roja, y es solo tomar el cuidado en el momento, nada más. Donde sí debemos de cuidar mucho más el detalle es en el lugar donde tú estás confinando temporalmente esos desechos. Ahí sí. Ok, gracias. Y perdón, ingeniero, aprovechando otra pregunta acerca de, por ejemplo, hoy en día en muchos hospitales, bueno, en la mayoría de los hospitales se está requiriendo que si se va a utilizar pintura, pues ya tenga características de estar libre de plomo y de otras sustancias. Entonces, en ese caso, para verificar realmente en el bote de esa pintura que sí cumpla con esos estándares, ¿en qué nos tenemos que, digamos, fijar más puntualmente, basándonos en todo lo que nos acaba de mencionar de las abreviaturas y de todos los estándares de calidad?
Bueno, el caso, una pintura, lo único que te puede, veamos, el plomo va a estar detallado ahí con los sellos que ellos le pongan, ¿verdad? Que es una pintura libre de plomo, o el mismo proveedor a la hora de adquirir el producto te tiene que confirmar eso. Okay. De ahí lo que sí es importante, ahorita voy a mostrarles una hoja de seguridad de una pintura. De ahí lo que nos debe interesar siempre, en todo momento, es conocer el rombo. En este caso, esta es otra clasificación, esta es la HMIS, es muy parecida al rombo de la NFPA. Ustedes ven que es azul, que es salud, rojo, que es inflamabilidad, el amarillo, que es reactividad, pero la diferencia es que aquí no hay un riesgo especial, sino que es el equipo de protección y es una letra. El equipo de protección acá nos dice que la letra puede ser A, B o C. En el caso B, si no me equivoco, es protección ocular y respiratoria. Eso podemos buscarlo. Pero en el caso aquí tendríamos que, más que todo es en el recipiente como tal, que te pueda parecer que es una pintura libre de plomo. Pero en este caso a mí lo que me interesa es ver si cumple, además de tener esa clasificación de la NFPA o del HMIS, si está el rombo ONU. Muchos por lo general no lo van a tener. Aquí también nosotros al momento de hacer la compra y de leer la hoja de seguridad tendríamos que conocer, en el caso de esta que me dice que es ser inflamable, yo le voy a poner en la clase 9, misceláneo, pudiese ser, ¿va? Aquí queda a criterio de la persona que le está comprando cómo va a clasificar, a diferencia de esta sí. Esta me dice que es, en el rombo de la NFPA, en salud tiene un grado 2, es altamente inflamable porque tiene un 4 en el rojo, es estable porque tiene un 0 en el amarillo y no tiene ningún riesgo especial. Y acá me lo señala también con el rombo de la ONU, que es un líquido inflamable clase 3. Acá, y acá está el detalle de los ingredientes, qué tipo de ingredientes trae, viene su número K, su TLB, su TWA, por ejemplo. La identificación de peligros, y así cada detalle. Eso es lo que me interesa en una hoja de seguridad. La manera general. No les voy a exigir mayor detalles a ustedes, pues porque ya el conocer, por ejemplo, ¿cómo les puedo decir? A nosotros, a los que estamos aquí en este curso, lo que nos debe interesar es, primero, que esté la hoja de seguridad en idioma local y, sobre todo, que esté debidamente identificado sus rombos, NFPA y ONU, nada más. Ya el detalle más a profundidad, a diferencia de quien trabaja en el área de prevención de riesgos, es conocer si en caso de una ingestión, qué voy a hacer con primeros auxilios, qué voy a hacer en caso de un derrame, ya esos son temas más generales, que le competirían a una brigada o a alguien que trabaje directamente en el área de seguridad ocupacional, ya sea un coordinador, jefe o encargado. Ustedes, si no están en esa área, lo importante es que por lo menos ante una eventual emergencia ambiental puedan dar la asesoría o puedan aportar desde la parte técnica en, señores, tenemos la hoja de seguridad, señores, ¿cuál es el rombo NFPA del químico? ¿Cuál es su rombo ONU? Hasta ahí nomás. Y a eso puede servir de mucho para un momento de hacer un análisis. Bueno, tengo las 10:52. De mi parte, pues es lo que tenía acá preparado para compartir con ustedes esta mañana. Nuevamente, pues desearles siempre un feliz fin de semana, muchas bendiciones. Como les decía al inicio, la próxima semana espero que ya el ingeniero pueda incorporarse. La idea era que él cubriera 3 sesiones y conmigo pues iban a ir al final del módulo para cubrir esta clase. Por el compromiso que el ingeniero tenía este día, pues me tocó adelantarla. Sin embargo, pues voy a estar con ustedes al cierre de este curso, que prácticamente nos quedan, si no me equivoco, 2 o 3 sábados, no recuerdo, pero ya estamos en la recta final. Así que nuevamente, pues desearles a ustedes muchas bendiciones. Cualquier consulta que tengan adicional al tema tratado, pues pueden abordarme a través del chat, de los foros, que es el canal oficial para comunicarnos ante dudas o consultas del curso,
o cualquier otro detalle, pues ahí tenemos el WhatsApp, que con todo gusto también se les puede atender. No sé si tienen alguna duda, algún comentario adicional. Este es el momento. No, ingeniero, muchas gracias. No sé si los compañeros tienen alguna duda. Por mi parte, muchas gracias y pues nos vemos la próxima. Excelente. Muchas gracias, ingeniero. Feliz fin de Bueno, semana también a usted y a todos, compañeros. Gracias, muy amable. Un gusto, feliz fin de semana. Saludos a todos, gracias.